Buenos días, muchas gracias por acompañarnos a esta presentación correspondiente al primer trimestre. Fernando Mata, consejero y director financiero de Mapfre, cuando quieras. Muchas gracias, buenos días. Hola Javier, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación de los resultados de Mapfre correspondientes al primer trimestre del 2023. Antes de empezar con las cifras, y como ya comentamos en la última presentación de resultados, a partir de este año cambiamos nuestra política de comunicación trimestral de resultados del grupo. Desde el 1 de enero de 2023 están vigentes las nuevas normas de información financiera, conocidas como NIF 9 y 17, normas internacionales, y que modifican los criterios contables aplicables a las inversiones financieras y a los contratos de seguro, es decir, a las provisiones técnicas. Los cambios son de gran calado y suponen una forma diferente de valorar y visualizar los activos y pasivos por operaciones de seguro. Estas nuevas normas son obligatorias para entidades o grupos aseguradores cuyas acciones coticen en bolsa y, por lo tanto, afectan a Mapfre en nuestra condición de grupo asegurador cuyas acciones cotizan en el mercado bursátil. A fin de cumplir con esta obligación, vamos a presentar la información financiera consolidada intermedia, es decir, al 30 de junio, y la información financiera anual al 31 de diciembre, de acuerdo con las nuevas normas NIF y en los plazos legales previstos por el regulador de mercado, es decir, la CNMV. Sin embargo, y siempre hay un sin embargo, estas nuevas normas contables no han tenido su traslación a la normativa contable española por parte del regulador de seguros, en nuestro caso la Dirección General de Seguros. Y de esta forma, las filiales de Mapfre en España siguen obligadas en 2023 a presentar su información contable de acuerdo con la normativa vigente, que no es otra que el Plan General de Contabilidad de Entidades Aseguradoras de 1991 y el resto de normativa mercantil y contable aseguradora vigente. Esta información financiera es la que enviamos con carácter trimestral al supervisor junto con la información de solvencia, y la misma que con carácter anual se aprueba por las juntas de accionistas y presentamos en los registros mercantiles correspondientes. Estas cifras son las que les vamos a presentar en el día de hoy y lo haremos de forma recurrente con carácter trimestral, porque aunque desde el 2021 la CNMV permite presentar cuentas 2 veces al año, nosotros hemos venido manteniendo esta información trimestral conforme a nuestros compromisos de transparencia. Esto no va a cambiar en cuanto a fechas, y sí, como estoy comentando, respecto al alcance del contenido de cada periodo. Los datos que hemos publicado esta mañana y que vamos a comentar ahora creemos que son suficientes para el seguimiento de la gestión de nuestras operaciones de seguro y permite que tanto ustedes como los inversores y analistas tengan una buena fotografía de la evolución del negocio en este primer trimestre del año. El escenario normativo, tanto en la Unión Europea como en otros países, es muy diverso. Si Malta ha implantado las nuevas normas NIF a todo el sector asegurador, con independencia de si cotizan o no, y países como Portugal la ha aprobado, pero ha dejado un retraso hasta 30 de junio, o México ha implantado exclusivamente la NIF 9. Obviamente es deseable, y así lo esperamos, que en un plazo razonable de tiempo se vaya logrando la máxima convergencia posible en estos principios contables, de forma que se evite esta dualidad de información en función de diferentes criterios aplicados por distintos reguladores. En el anexo a la nota de prensa tienen ustedes un avance de los detalles de algunos de los impactos de las nuevas NIF. Sí quisiera reafirmar que estos nuevos principios no van a suponer cambio alguno en la estrategia de Mapfre, ni en nuestra generación de caja, ni en la posición de solvencia, ni en la política de dividendos. Igualmente, todos los objetivos estratégicos para el trienio 2022-2024 siguen, obviamente, teniendo validez. Después de esto, que espero haya sido aclaratorio, vamos con las claves del trimestre. Ahí lo tienen en la pantalla, las primas crecen un 19%, apoyado en el negocio de vida ahorro. La segunda es el terremoto de Turquía, ocurrido en febrero. Ya en la pasada Junta General de Accionistas comentamos los impactos. Al final del trimestre presenta un impacto neto estimado de 77 millones y de alguna forma condiciona el resultado del trimestre. Continuamos en un escenario inflacionario y complicado para automóviles y con una adaptación constante de tarifas al actual entorno. El cuarto es Iberia, presenta un crecimiento del 31% en primas, sigue siendo la región con mayor volumen de primas del grupo. LATAM, que dispara su resultado neto hasta los 94 millones de euros,
se convierte en el principal contribuidor al beneficio. Y por último, el Consejo de Administración, celebrado ayer, acordó que el dividendo complementario del ejercicio 2022 se pagará el 24 de mayo. Vamos con las magnitudes principales. El incremento de los ingresos por encima del 20% consolida la tendencia de los últimos trimestres, refleja de algún modo el aumento de los volúmenes de negocio y también la mejora de los ingresos financieros. Las primas avanzan un 19% y sin que haya un impacto en el trimestre relevante de los tipos de cambio. De hecho, a tipos constantes, lo tienen ustedes en el cuadro azul, las primas suben el 18%, muy similar al crecimiento nominal. El resultado neto se sitúa en 128 millones y su variación refleja tanto el impacto del terremoto de Turquía como el entorno complicado de automóviles. Ambos hechos llevan el ratio combinado al 98 de no vida, al 98,5%, y se mantiene la volatilidad y dispersión por ramos ya mencionada en los trimestres anteriores y marcada por el actual escenario económico. Un par de detalles adicionales: el resultado financiero de no vida, no lo tienen en pantalla, pero les informo, alcanza los 150 millones, con un aumento del 20%, en un contexto obviamente bueno de subida de tipos. Y el negocio de vida, el beneficio casi se duplica, y en este caso fundamentado tanto en un buen resultado técnico como en los fuertes ingresos financieros, especialmente en Latinoamérica. Vamos con los desgloses de primas. Las primas avanzan, ya lo he comentado, el 19%. Hay una mejora generalizada del negocio, un incremento del 10,3%, incremento nominal del 10,3% en no vida y casi el 60% en vida, destacando las dos unidades más importantes, el extraordinario desempeño tanto de España como Brasil. En no vida las primas suben más de 550 millones, superan los 5.900 millones y crecimientos tienen el desglose por ramos, casi el 11% seguros generales, por encima del 7% en autos y casi el 13% en salud y accidentes. En cuanto al negocio de vida, lo tienen a la derecha, las primas suben casi 700 millones impulsados por el negocio de vida ahorro en España y alcanzan los 1.866 millones, un crecimiento cercano, como he comentado, al 60%. En la pantalla tienen la información de primas y resultados de las regiones y unidades. Comento exclusivamente a continuación las más relevantes. Las primas en Iberia se sitúan en 3.328 millones, un crecimiento del 31%. El negocio de vida casi triplica su volumen frente al año anterior, supera los 1.080 millones y de los que 965 millones corresponden a vida ahorro. Las primas de no vida crecen un 7,3%, reflejan la buena evolución del negocio prácticamente en todos los ramos. Así, automóviles crece casi el 5%, seguros generales por encima del 7% y salud y accidentes el 9%. Como se ha publicado recientemente por parte de ICEA, ganamos cuota de mercado en los ramos más relevantes. El resultado, la otra parte, se ve impactado por automóviles, con la recuperación de la movilidad a niveles prepandemia y el escenario de la alta inflación, y elevan el ratio combinado por encima del 100%. Luego lo veremos con más detalle. Continúa la progresiva adaptación de tarifas a este contexto inflacionario, pero siempre basada en perfiles individuales de riesgo. En la parte positiva, los ramos de seguros generales y el negocio de vida a riesgo continúan contribuyendo de forma muy relevante al beneficio de Mapfre en Iberia. Un par de pinceladas del resultado financiero, que sigue mejorando en este entorno más favorable, y la aportación bruta al resultado de no vida ya son 37 millones, más de 37 millones, 7 millones más que el año pasado. Con todo ello, el resultado neto alcanza los 67,3 millones, de los que España aporta 64 millones y Portugal 3,3 millones. Vamos con Brasil. Las primas ascienden a 1.198 millones, un crecimiento del 22%. Esta mejora en la emisión se fundamenta en la positiva evolución de los negocios de seguros agrarios y vida a riesgo, que crecen el 44% y un 28,5% respectivamente. Es importante decir también, ha habido una ligera revalorización del real que ha ayudado a este crecimiento. Destacar, como siempre, la gran contribución del canal Banca Seguros, Banco do Brasil.
Los grandes contribuidores por ramos al beneficio de Brasil son los ramos de vida y seguros generales y que con el resultado financiero, como nos pasó con Iberia, empujan el beneficio de la región hasta los 54 millones, en este caso casi 5 veces el beneficio del año anterior. Vamos con la tercera unidad, Norteamérica. Las primas alcanzan los 584 millones, crecen el 8,1% en euros, un 4,1% en dólares. El resultado se ha visto afectado por la situación ya conocida del ramo de automóviles, así como, y es la novedad, las condiciones de bajas temperaturas que han afectado al ramo de hogar en Estados Unidos y que han llevado a la región a registrar unas pérdidas de 9,3 millones. Lo que se llama el Arctic Freeze ha sido una ola de frío en el mes de febrero, con temperaturas durante más de 24 horas seguidas por encima de los 28 grados, de los menos 28 grados centígrados. Vamos con Mapfre Re. Las primas que incluyen el negocio de reaseguro y el de riesgos globales suben un 8% y alcanzan los 2.010 millones de euros. En términos comparables, ajustados por riesgo, que es como se hace en el negocio de reaseguros, las tarifas de protección catastrófica están creciendo por encima del 20%. Esto es debido a que ha habido un cambio en los distintos contratos de reaseguro. El negocio de la unidad de Re crece un 6,7%, mientras que el de Global Risks avanza más de un 11%. El coste registrado en Mapfre Re por el ya comentado terremoto en Turquía se ha estimado en 102 millones brutos, con un impacto en el resultado neto del grupo de 72 millones. Con todo ello, el beneficio neto de la unidad ha alcanzado los 33,4 millones, cuando me refiero a unidad es la entidad, Mapfre Re, elevando el ratio combinado hasta el 98,8%. En la pantalla tienen la evolución de los ratios combinados y la rentabilidad sobre fondos propios, o ROE, por regiones y unidades. El ratio combinado del grupo de Mapfre se sitúa en el 98,5%, un ligero incremento en el trimestre. Por ramos seguros generales, con el 87%, ha compensado la alta siniestralidad de autos y con un ratio combinado del 106%. Salud y accidentes presenta una ligera mejoría y se sitúa aproximadamente en el 102%. Y por último, el ratio de vida extraordinario se sitúa en el 82% aproximadamente. Vamos con las regiones. El ratio de Iberia sube al 99,8%, justito por debajo del 100%, impactado por automóviles cuyo ratio combinado se sitúa por encima del 106%. En el lado opuesto, los ramos de generales y el negocio de vida riesgo continúan en niveles extraordinarios, con ratios combinados del 92% y 73% respectivamente. En Brasil, el ratio baja de forma significativa hasta el 81,6%. En este caso es debido a y es importante resaltarlo, una caída de 15 puntos porcentuales en el ramo de automóviles y que se sitúa en el 106,6%. Ya estamos viendo en el ratio el resultado positivo de las medidas adoptadas para reducir la siniestralidad. El ratio de seguros generales está en un extraordinario 72%, en este caso es la mejora del negocio agrario. Les recuerdo que el año pasado tuvimos la sequía. Y el negocio de vida riesgo también registra un ratio combinado muy sólido, que se sitúa en el 77,8%. Vamos con Norteamérica. El ratio está en el 107,7% y es afectado por los eventos climatológicos ya comentados en Estados Unidos, fundamentalmente afectando a la siniestralidad del ramo de hogar. En automóviles se sitúa en el 105% y de nuevo, igual que en Brasil, ya vemos en el ratio las mejoras derivadas de las medidas adoptadas en el 2022. Baja 13 puntos el ratio porcentuales, el ratio combinado, comparado con el cuarto trimestre de 2022, es decir, diferencia entre 2 trimestres consecutivos, 13 puntos de bajada. En este caso es fundamental, apoyado por los incrementos de tarifa ya conocidos por ustedes. Por último, la evolución del ratio de Mapfre Re obviamente es negativa y recoge el impacto del terremoto de Turquía. Voy terminando y a modo de conclusión quisiera comentar que de nuevo la alta diversificación del negocio nos permite afrontar con un resultado sostenible los actuales desafíos que presenta la inflación en los ramos de no vida. Estos resultados del primer trimestre nos hacen sentirnos optimistas en el actual entorno y son obviamente una prueba de la fortaleza del negocio de Mapfre. Muchas gracias por su atención y paso la palabra a Javier para el turno de preguntas.
Vamos con ellas, hay muchas y también hay muchas muy coincidentes. La primera es de Rafael Sierra y de David Leonor, Rafael Sierra de Seguros News y David Leonor del BDS, que preguntan básicamente lo mismo. ¿Prevé que el fortísimo incremento de primas de vida ahorro en el primer trimestre continúe o incluso se incremente el resto del año? Sí, gracias, Rafael. La verdad es que ha sido un primer trimestre extraordinario, más de 900 millones en España de vida ahorro. El contexto ha sido muy favorable, ha habido esa petición, ese apetito por parte de nuestros asegurados y clientes en depositar su confianza en los productos de ahorro, que son productos de inversión, pero con un componente de riesgo. Es muy difícil repetir. Mientras haya demanda por parte de los aseguradores, vamos a ir con producto, pero los datos del primer trimestre han sido extraordinarios. Lo normal es que estemos haciendo en este mes de abril unos 100 millones de nueva producción aproximadamente, lejos de las cifras del primer trimestre. Pero vamos a tener producto en el mercado mientras haya apetito por parte de los asegurados. Muy bien. Pregunta David Leonor, de BDS. En la presentación de resultados de 2022, las anuales de febrero, Antonio Huertas defendió la necesidad de recuperar la rentabilidad en el ramo de autos. ¿Qué medidas ha adoptado la aseguradora en este inicio de año para lograr esta meta? ¿Qué resultados se están consiguiendo por ahora? Gracias. Sí, gracias, David. Las medidas se están tomando tanto en el numerador como en el denominador. Obviamente, el ramo de automóviles ha perdido la rentabilidad. En la parte de costes, pues estamos haciendo todo lo posible para reducir los costes estructurales, proceso de negociación con los proveedores, buscar las máximas eficiencias. En la parte de primas no hay más medida que adaptar de forma individual las tarifas de automóviles al contexto y basado en los perfiles de riesgo. La verdad es que estamos contentos, hemos visto una reacción muy buena en esa recuperación parcial de la rentabilidad tanto en Brasil. Brasil ya está en beneficios, obviamente con los tipos de interés, el ratio combinado es el 106 y los tipos están muy por encima de esa cifra, ¿no? Y en Estados Unidos, tal como he comentado, una reducción muy importante también de 13 puntos porcentuales, en este caso muy achacable a las tarifas que nos ha aprobado el regulador. En España seguimos igual y hemos tomado muchas medidas en la parte estructural, en la parte de costes. Como hemos dicho, vamos actualizando las tarifas en función de los perfiles de riesgo. Poco a poco vamos cuidando el portfolio y la verdad es que va a llevar un poquito más tiempo porque este primer trimestre hemos tenido un golpe, obviamente impactado, ya lo conocen ustedes, el baremo, la nueva negociación de los contratos, etcétera, pero lo normal es que en los siguientes 3 trimestres veamos una reacción en el ratio combinado similar a la que ya hemos visto en otras 2 regiones, Brasil y Estados Unidos. Gracias. Pregunta Julio Muñoz, de Capital Madrid. La próxima semana los grandes bancos centrales podrían dar una nueva vuelta de tuerca a la política monetaria. ¿En qué medida creéis que este endurecimiento de las condiciones financieras podrían afectar a los niveles de demanda en los próximos meses y a vuestro negocio en Europa y Estados Unidos? Yo creo que lo que es básico es la pelea contra la inflación. La inflación es el enemigo número 1 de la economía, de las instituciones financieras. Hoy la rentabilidad negativa que sacamos en Europa y en Estados Unidos, hay que frenar esta situación. Todo lo que hagan los bancos centrales para pelear la inflación, pues será bienvenido por nosotros. Y ya lo he comentado, la situación de automóviles está derivada de esta situación inflacionaria. Empezamos con una situación sobrevenida de inflación derivada de la guerra, de la invasión de Ucrania, después una inflación persistente, hoy hablamos de, en inglés, sticky inflation o inflación pegajosa. Lo más importante ahora mismo que tenemos que hacer es controlar la inflación y a partir de ahí tener un desarrollo económico estable y sostenido. Gracias. Cristina Casillas, de La Información. En los resultados de 2022 se adelantó que las primas se actualizarían teniendo en cuenta el riesgo del asegurado. Me gustaría saber, pregunta Cristina, ¿cuál es la media de estos incrementos? La verdad es que tiene razón Cristina, las tarifas están individualizadas, no solo en España, en todos los países, tenemos herramientas muy sofisticadas que permiten esto. No lo he comentado, pero estamos creciendo casi un 5% en tarifas o en primas emitidas en España. Ha habido una ligera reducción de la flota, muy ligera reducción, lo cual quiere decir que la prima media, si hacemos primas emitidas dividido entre la variación de la flota o lo que es la flota, nos llevaría a una prima media por encima del 5%. Creemos que esta cifra de prima media estamos bastante por encima del sector. El sector ha crecido 4 con algo y, sin embargo, los datos de FIBA que se han publicado recientemente
trimestre versus trimestre estamos en un crecimiento por encima del 1%. Es decir, ahora mismo la conclusión creemos nosotros que estamos mejorando la prima respecto al sector. Sí quisiera decir que nosotros ya anticipamos, Mapfre fue de las primeras entidades en adelantar esta situación y los primeros que tomamos medidas. La situación ha sido sobrevenida del incremento de inflación en el 2022 y esperamos que los resultados y las mejoras en el ratio combinado también se vayan produciendo y vengan a Mapfre de las primeras entidades. Gracias. Manuel Chicote, Grupo Aseguranza, dice, ¿nos podría dar más detalle de los motivos de la caída del resultado de Iberia? El negocio de la TAN es el que más contribuye al beneficio del grupo. Vamos primero con la primera, sí, porque si no nos vamos a... Son varias preguntas. Sí, en Iberia fundamentalmente, ya lo he comentado, estamos muy contentos con el comportamiento de seguros generales y del ramo de vida. Salud está bastante estable, ha habido una contribución al resultado financiero. Esos son los tres vientos de cola que están contribuyendo de forma positiva al resultado. Añadiría el control de costes. En la parte de viento de cara, obviamente es el resultado de automóviles, que como he dicho, hemos perdido la rentabilidad, el sector ha perdido la rentabilidad en automóviles y es el fundamental hecho que explica esa caída del 34% en el resultado. Pregunta por el negocio de la TAN, que es el que más contribuye al beneficio del grupo en este primer trimestre. Pregunta, ¿será esto una tendencia y España perderá la hegemonía en el grupo o es algo puntual? Obviamente la TAM, por capacidad de crecimiento en el seguro, no podemos comparar un continente entero con un país o una geografía como es España. Las capacidades de crecimiento y de mejoras que tenemos en la TAM no son comparables. España es un país más maduro, en el que hay mucha más competitividad, mucha más transparencia en precio también. Y la TAM para Mapfre pues es, como se dice ahora, un auténtico océano azul, con enormes capacidades. Creemos que la tendencia es sostenible y lo único que obviamente pensamos es que lo que no es sostenible es estos tipos altos. Debemos tener una inflación controlada y unos tipos más bajos y debemos mejorar el resultado técnico y a largo plazo bajará un poquito el resultado financiero. No pensamos que España va a perder la hegemonía en el grupo, no hablamos de hegemonías de unidades, lo que queremos es que todas las unidades tengan su peso relativo dentro del grupo, tengamos una buena diversificación y por supuesto que todas contribuyen en beneficios y dividendos al grupo. Muy bien, Manuel Chicote plantea algunas preguntas más. Pregunta por el ratio combinado de autos, creo que está contestada, las medidas que se están tomando. También pregunta por el incremento de la prima media. También pregunta que cómo ha sido la relación con los clientes tras estos ajustes de prima. ¿Ha notado niveles más bajos en índices de satisfacción o pérdida de número de asegurados? No nos quedemos con que el 5% de la prima media de autos es para todos los asegurados. El incremento se hace basado en los perfiles individuales del riesgo y habrá clientes que tendrán un incremento por debajo del 5 y otros por encima del 5. La reducción de la flota de vehículos son meras medidas de suscripción, es un importe muy poco relevante y seguimos manteniendo unos ratios de renovación razonables. Lo único que ha bajado es el nivel de conversión en la nueva producción, hay menos apetito por la nueva producción, es no habiendo vehículos nuevos, fundamentalmente la rotación de asegurados dentro de las compañías y lo que tenemos es menos apetito, menos conversión también en esa captación de clientes de otras entidades. Pero en general los índices de satisfacción y el número de asegurados estamos cómodos con los datos actuales. Pues no tenemos más preguntas. Nosotros, como siempre, estamos a vuestra disposición hoy y los días siguientes para aclarar cualquier duda que podáis tener. Por mi parte, los que cojáis estos 4 o 3 días, disfrutadlos. Fernando. Sí, muchas gracias por vuestra presencia y disfrutar estos 4 días que estoy seguro que todos nos los merecemos, pero especialmente vosotros. Muchas gracias.